El camión de Manuel corre por la carretera helada bajo la implacable nevada y el viento helado. La tormenta había convertido la antaño concurrida autopista en un tramo desierto, y solo unos pocos valientes se aventuraban a transitarla en medio de las inclemencias del tiempo. De vez en cuando pasaba zumbando un coche solitario, que desaparecía rápidamente en un remolino de nieve, y cuyas luces traseras se perdían en el blanco abismo. En el acogedor interior del camión, Manuel dirigió la mirada a la fotografía de su mujer, Isabel, que colgaba del retrovisor. Su sonrisa radiante, congelada en el pequeño marco, le llenó el corazón de calidez. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y la expectación era palpable. En el último tramo del largo viaje de vuelta a casa, el corazón de Manuel rebosaba de emoción. Había viajado por todo el país, cruzando de punta a punta, todo por este momento. De la guantera de su camión, sacó con cuidado una caja bellamente envuelta que contenía un regalo especial para Isabel. Dentro esperaba un reluciente collar de oro que prometía alegría y felicidad. Sonriendo, Manuel bajó la caja sabiendo que pronto estaría en manos de Isabel. Pisando a fondo el acelerador, el camión atravesó la nieve en dirección a las centelleantes luces de la ciudad. Al llegar a la parada del autobús, Manuel decidió continuar a pie. Mientras caminaba por las calles, le invadió una oleada de nostalgia. La ciudad había cambiado desde su partida, despojándose de la sombría rutina otoñal. Las calles estaban llenas de gente bulliciosa, con los rostros iluminados por el espíritu alegre de la estación. Se detenían momentáneamente para apreciar el muérdago festivo y las hermosas decoraciones festivas que adornaban los escaparates. Manuel aceleró el paso, anticipando el reencuentro con Isabel y el comienzo de las fiestas navideñas codo con codo. Mientras anticipaba la sorpresa que le tenía preparada, imaginaba la alegría y las risas que llenarían su humilde morada. El pensamiento le empujaba hacia adelante, cada paso un tacto en la sinfonía de su regreso. Cuando Manuel entró tranquilamente en el bullicioso complejo de apartamentos, los sonidos familiares del barrio le envolvieron como un cálido abrazo. Saluda a sus vecinos con una inclinación de cabeza y una sonrisa sincera, y sus pasos apresurados resuenan en los robustos muros de hormigón. «Buenas noches, monseñor Tomás», dijo alegremente a un anciano que pasaba por allí. El señor Tomás levantó la vista, con el rostro adornado de profundas arrugas, y sonrió ampliamente en respuesta al saludo. «Buenas noches, Manuel. Hace un tiempo estupendo, ¿no crees?» «No me puedo quejar», asiente Manuel, desviando la mirada hacia una joven madre que juguetea con un cochecito al pie de la escalera. En un impulso instintivo, no dudó en acercarse a ella. «Deja que te eche una mano», le ofreció. La madre, con una pizca de alivio en sus ojos cansados, asintió agradecida. «Muchas gracias», le agradeció. «Las escaleras son una pesadilla con ese trasto». Juntos subieron con cuidado la estrecha escalera, asegurándose de que la niña no notara el esfuerzo. Al llegar al tercer piso, le dio las gracias una vez más. Cuando Manuel se detuvo ante su propia puerta, un brillo travieso se iluminó en sus ojos. Con reprimida excitación, pulsó discretamente el timbre y desapareció rápidamente tras la pared, con el corazón acelerado por la sorpresa que había planeado para Isabel. En su mente se la imaginaba abriendo la puerta, mirando a su alrededor con los ojos y, entonces, viéndole a él, encantada de sobremanera. Pero los segundos se convirtieron en minutos, y los esperados sonidos de risa y alegría nunca llegaron. En su lugar, un pesado silencio flotaba en el aire, haciendo que Manuel arrugara la frente, confundido. Retrocedió y volvió a pulsar el timbre, pero una sensación de inquietud le recorrió la espalda. «Isabel», gritó, y su voz resonó débilmente en el pasillo vacío. «¿Estás aquí?» El eco permaneció sin respuesta, aumentando la ansiedad. La juguetona expectación que antes llenaba la mente de Manuel se convirtió ahora en una fría y punzante ansiedad. Mientras buscaba el pomo de la puerta, por su mente pasaban pensamientos sobre por qué Isabel no había contestado. Perplejo y con el ceño cada vez más fruncido, Manuel rebuscó en sus bolsillos y finalmente encontró el frío metal de las llaves. Con inquietante finalidad, la cerradura se abrió, aumentando su ansiedad. «Hola, ¿hay alguien en casa?», exclamó, saliendo al pasillo oscuro y poco acogedor. Su voz retumbó en el piso,
con una alegría forzada que ocultaba su creciente ansiedad. Ya estoy en casa. Sorpresa, mi amor. Pero no hubo respuesta en el piso, solo un inquietante silencio que flotaba en el aire efervescente. El olor a desolación flotaba en cada rincón. Haciendo caso omiso de la necesidad de quitarse los zapatos, una costumbre que había adquirido de Isabel, Manuel recorrió cortésmente el piso. El salón seguía igual, pero inquietantemente quieto. El cojín del sofá permanecía intacto, la pantalla del televisor con la mirada perdida, sin vida. Isabel, volvió a llamar. Su voz era ya solo un susurro de esperanza desvanecida. La cocina, antaño el corazón de su hogar, carecía de calidez y vitalidad. No había platos sucios en el fregadero, ni el aroma de su última comida juntos. Incluso el frigorífico tarareaba una melodía solitaria, con la puerta decorada con listas de la compra irrelevantes y recordatorios olvidados. Finalmente, abrió la puerta del dormitorio y sobrevivió el último atisbo de esperanza. La cama estaba perfectamente hecha, las sábanas lisas e intactas, como si esperaran a un ocupante que nunca volvería. El corazón se le estrujó. La capa de polvo intacta que lo cubría todo en la habitación era una prueba innegable de ello. Hablaba de la prolongada ausencia de Isabel, tal vez durante días o incluso semanas. Los pensamientos de Manuel se agitaron, en una ráfaga de preguntas inquietantes que crecían más y más desconcertantes a cada momento que pasaba. Manuel cavilaba angustiado sobre dónde podría haber desaparecido ella, sin decir palabra. La falta de contacto con ella no hacía más que aumentar su ansiedad. El corazón le latía con fuerza en el pecho, incapaz de dejar de latir por la ansiedad. Apresurado, cogió el teléfono con la esperanza de obtener respuestas a sus preguntas, pero solo se encontró con una pantalla sin vida, sin batería. La frustración se apoderó de él y tiró a un lado el aparato inservible, cuyo estruendo resonó en el piso vacío. El silencio que lo envolvía parecía sofocante, impregnado de preguntas sin respuesta. Lleno de determinación, corrió hacia el escritorio donde estaba el teléfono fijo, sus movimientos alimentados por la desesperación. Pero lo que le esperaba allí no era la solución que buscaba, sino el final de todas sus incertidumbres. Su mirada se posó en la nota, cuyas palabras estaban escritas con la elegante e inconfundible letra de Isabel. Lo siento mucho. No funcionó, leyó en voz alta, y cada palabra fue como una punzada aguda que le atravesó el corazón. Me di cuenta de que merecía algo mejor. Encontré a otra persona y encontré la felicidad. Que te ocurra lo mismo. Adiós. La palabra adiós salió de sus pensamientos en un susurro áspero y convincente. Le temblaron las manos al arrugar el pergamino, y las palabras emborronadas se contorsionaron bajo su apretada mano. Dejando escapar un grito gutural de agonía, lanzó el pergamino contra la pared. El vuelo del papel fue trágicamente fugaz, pero su eco llenó las cámaras vacías. ¿Cuál es el verdadero significado de estas palabras? La voz de Manuel se quebró cuando se desplomó en el sofá. Los cojines acogieron su cuerpo, pero no lograron suavizar su desolación. La habitación no ofrecía consuelo ni respuesta. Solo en los recuerdos de Isabel, ahora fantasma, estaba la clave de su tumultuoso interrogatorio. En el inquietante silencio, no pudo evitar darse cuenta de lo poco que quedaba de su esencia. Desprovisto de vitalidad y calor, este vacío aún contenía un aroma tenue, casi de otro mundo. El perfume de Isabel salía del armario ligeramente entreabierto, un cruel recordatorio de su presencia, ahora dolorosamente ausente. Perdido en un torbellino de recuerdos, Manuel volvió al origen de todo. El lugar de trabajo de Isabel es un animado local de comida rápida decorado con luces de neón que nunca se apagan. Hace 2 años sus caminos chocaron inesperadamente aquí. Isabel era nueva entonces. Sus ojos se abrieron de par en par con la excitación y la aprensión que la ciudad suele encender en quienes proceden de pueblos más tranquilos y pequeños. Fue durante una de sus visitas rutinarias al restaurante cuando Manuel se fijó por primera vez en ella. En medio de una creciente cola de clientes descontentos, ella forcejeaba con la caja registradora, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Manuel se acercó al mostrador, dispuesto a hacer su pedido habitual. No fue el pedido lo que le llamó la atención,
sino su actitud de disculpa y agitación. Lo siento mucho, balbuceó ella, mirando ansiosa a sus nuevos compañeros, y Manuel sonrió consolador. No te preocupes, lleva su tiempo adaptarse. Por cierto, me llamo Manuel. Isabel, respondió ella con una tímida sonrisa, y su emoción se desvaneció por un momento. Así comenzó su historia. Manuel se pasaba cada vez más a menudo por el restaurante y aprovechaba cualquier oportunidad para compartir con ella sus conocimientos sobre la ciudad. Un día mencionó que había una cafetería estupenda a un par de manzanas. Y si te pierdes, busca el mural de vivos colores de la calle Quinta. Es un gran punto de referencia. A medida que su conexión crecía, sus conversaciones fluían sin esfuerzo, reflejando el ritmo continuo de la ciudad. El amor floreció entre el ruido de las bandejas y el tentador aroma de las patatas fritas chisporroteando, y entre ellos nació un romance inesperado. En el lugar más mundano, comenzó su historia de amor. Intercambiaron votos llenos de esperanza y promesas de un futuro entrelazado. Pero ahora, mientras Manuel se quedaba fuera de un restaurante, cuyo letrero de neón parpadeaba como el símbolo de un sueño roto, lo único que quedaba de su otrora vibrante vida eran los ecos de la risa de ella, resonando en su mente, y una nota arrugada olvidada bajo el sofá. Al abrir la puerta de un empujón, oyó el familiar tintineo del timbre de la entrada, que parecía casi tentador en su alegre melodía. Entró con el corazón encogido, y cada paso era un peregrinaje a un pasado que parecía a la vez cercano e irrevocablemente lejano. En cuanto Manuel traspasó el umbral, la animación habitual de la cajera desapareció sin dejar rastro. La sonrisa de Manuel se desvaneció al reconocer el rostro familiar del cajero, José. Había una inquietante sensación de reconocimiento en los ojos de José que contrastaba fuertemente con la cálida familiaridad a la que Manuel estaba acostumbrado como marido de Isabel. Al acercarse al mostrador, Manuel trató de mantener una expresión serena en el rostro a pesar de la agitación interior que le invadía. ¿Isabel trabaja hoy?, preguntó, tratando de parecer despreocupado. José, normalmente amable y hablador, parecía confuso. Sus ojos se movían nerviosos, vacilaba y murmuraba algo incomprensible. Manuel se inclinó hacia él y se tensó, tratando de captar sus palabras. Al notar la tensión, José miró por encima del hombro y desapareció rápidamente en una habitación trasera. Cuando por fin regresó, su malestar era palpable. José vaciló, evitando mirar a Manuel a los ojos. Ella se fue, dijo finalmente, con un tono que dejaba entrever que algo iba mal. La intuición de Manuel se puso en marcha, sintiendo que había algo más en la historia. ¿A dónde ha ido?, preguntó tratando de averiguar la verdad. El tono de disculpa de José no aclaró mucho las cosas. Sinceramente no lo sé, respondió José. El encargado me lo contó todo. El peso de las verdades no dichas flotaba en el aire, y el deseo de Manuel de hablar con el gerente se intensificó. Su mirada tranquila reflejaba comprensión y simpatía. En la mente de Manuel surgió al instante un sentimiento de tristeza que hizo saltar las alarmas. Al acercarse, Lucía le saludó con una inusual suavidad en la voz, distinta de su brusquedad habitual. La curiosidad y la preocupación llenaron los ojos de Manuel, que buscó en el rostro de Lucía cualquier señal, cualquier indicio de dónde podría estar Isabel o cómo se sentía. Por fin Lucía habló, y había verdadero remordimiento en su voz. «Te pido disculpas, Manuel», dijo en un tono tranquilo y sincero. «Isabel estuvo aquí antes, pero se marchó con prisas». Manuel salió del restaurante, y el aire frío corrió sobre su piel. Un marcado contraste con el ambiente sofocante que acababa de dejar atrás. Las preguntas se agolpaban en su mente mientras caminaba, buscando desesperadamente respuestas a la repentina marcha de Isabel. No venía aquí para convencerla de que volviera, sino para encontrar consuelo al dolor de su corazón. Las calles de la ciudad, antes llenas de recuerdos de su vida juntos, parecían ahora vacías y carentes de significado. Le parecía que los compañeros de Isabel debían percibir su infelicidad, pero permanecían en silencio, respetando su intimidad incluso en su ausencia. La incertidumbre de que ella regresara nunca abandonaba su mente, ensombreciendo cada uno de sus movimientos. El momento presente irradiaba un aura desconocida y distante.
Casi instintivamente, sintió una atracción magnética hacia un lugar adornado de recuerdos alegres. En aquel mismo lugar, rodeados por el esplendor de edificios antiguos y el delicioso ambiente de un encantador bistró francés, se habían entregado una vez al amor, deleitándose en el reconfortante abrazo del otro. El corazón de Manuel se aceleró cuando una silueta familiar apareció desde las profundidades del restaurante, inmersa en un océano de recuerdos. Desde lejos, Manuel se percató de los elegantes movimientos de Isabel, inconfundibles incluso desde la distancia. Se acercó al elegante Mercedes plateado donde se encontraba un hombre impecablemente vestido que le abrió la puerta. Era Miguel, el jefe de Isabel. Una oleada de emociones invadió a Manuel. Conmoción, la traición y la fantasmagórica sensación de que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. El tiempo pareció dilatarse mientras Isabel entraba con elegancia en el coche y la escena se desarrollaba como una vívida imagen de la materialización de sus miedos más profundos. Manuel se quedó paralizado. El aire frío no era nada comparado con la gélida realidad que atenazaba su corazón. Miguel, la figura sobre la que habían circulado rumores. Manuel no conocía esos rumores, que pintaban un oscuro pasado de blanqueo de dinero y posibles vínculos con organizaciones criminales. Se hablaba de que Miguel había utilizado su dudosa fortuna para crear una fastuosa fachada de legitimidad, presumiendo de una cartera de restaurantes de lujo, incluido el mismo que Isabel acababa de abandonar. En la conciencia colectiva de la ciudad, Miguel ocupaba una posición de temor y reverencia a la vez. Su inmensa riqueza y sus influyentes conexiones proyectaban una sombra imponente que impedía a muchos cruzar la línea. Pero Manuel no podía evitar sentir un amargo cinismo ante aquel respeto, basado únicamente en el miedo y la riqueza material. No tenía una base sólida en la admiración sincera o la pureza moral. Cuando la conmoción inicial remitió y fue sustituida por una profunda y palpitante sensación de traición, Manuel lidió con sus emociones. Una pregunta le carcomía implacablemente. ¿Por qué Isabel? ¿Cómo podía ella, que siempre le había parecido honesta y decente, abandonarle por un hombre como Miguel? La verdad se asentó pesadamente en su corazón, pesándole como plomo. No era solo la pérdida de Isabel lo que le atormentaba. Era la ruptura de su idea de quién era ella en realidad. La Isabel que había conocido, la que había compartido risas y sueños con él, ahora le parecía ajena. Su elección era un rompecabezas envuelto en una vida tentadora que Manuel no podía descifrar. Abrumado por la desesperación, Manuel se lanzó hacia adelante. Sus pies patinaron sobre el pavimento cubierto de aguanieve. El corazón le latía frenéticamente en el pecho, aferrado a un atisbo de esperanza. Manuel observó impotente cómo el elegante Mercedes se deslizaba fácilmente entre el tráfico, simbolizando la nueva vida que Isabel había encontrado. Pero ya era demasiado tarde. El coche desapareció al doblar la esquina. Sus luces traseras parpadearon brevemente antes de desaparecer en el confuso laberinto urbano. Al quedarse solo en la calle cubierta de nieve, Manuel contuvo la respiración en el aire helado, un claro recordatorio de sus menguantes capacidades. Se puso el sombrero, una débil defensa contra el frío penetrante, y luego se levantó la capucha, envolviéndose en la oscuridad y la tela. Inclinando la cabeza contra el viento frío, Manuel se puso en marcha, con pasos decididos y enérgicos. La ruidosa acera parecía cerrarse a su alrededor, y todos los transeúntes no se daban cuenta de que su mundo se venía abajo. Durante días Manuel se sumió en una niebla alcohólica, perdido en sus propios pensamientos. Las duras aristas de la realidad se disolvían en una bruma nebulosa, ahogando sus sentidos. El piso que una vez había sido un santuario compartido era ahora acechado por los fantasmas de los recuerdos. Cada habitación servía como doloroso recordatorio de una vida que se le había escapado. En esos momentos de soledad, su mente se tambaleaba entre el sueño y la pesadilla. El más leve sonido le sobresaltaba, y su corazón se aceleraba con un destello de esperanza que no desaparecía. El crujido de las tablas del suelo, el susurro del viento en las ventanas. Cada sonido parecía anunciar el regreso de Isabel, y cada vez, impulsado por un optimismo desesperado,
Se precipitaba hacia el pasillo con una intensidad que contradecía su desesperación. Pero la puerta permanecía vacía, un testimonio silencioso de su abandono. Cuando la pena se apoderó de Manuel, sus rodillas se doblaron y se desplomó sobre el suelo inquebrantable. Las frías baldosas fueron testigos de su angustia, y su puño cerrado se apoyó en el suelo, dando rienda suelta a la tormenta de emociones que le consumía. El enorme vacío resonaba con sonoros golpes, formando un agudo contraste con el opresivo silencio que le envolvía. En un estado de delirio embriagador, estaba seguro de haber vislumbrado el rostro de Isabel, asomándose por la ventana, y su sonrisa, una ilusión fantasmal. Su corazón se aceleró mientras trepaba a la cornisa y con dedos temblorosos intentaba abrir el pestillo, recordando apenas la traicionera caída desde el cuarto piso. Pero lo único que encontró fue una débil brisa y una oscuridad desoladora. La imagen de Isabel se desvanece en la nada. Su vida, al borde del abismo en sentido literal y metafórico, podría haber ido a más si no hubiera sido por la oportuna intervención del señor Tomás, un anciano vecino que vive un piso más abajo. Perturbado por el incesante ruido, el anciano se vio obligado a acudir a la puerta de Manuel de madrugada. La mañana de Navidad, Manuel se tropezó con la puerta, con los ojos cansados y el pelo revuelto. Cuando la abrió, vio al señor Tomás de pie en el umbral, consultando su reloj, que marcaba las 3:20. «Ah, es usted», murmuró Manuel, con la voz llena de cansancio. El señor Tomás entró en el piso, y su saludo de feliz Navidad sonó impasible. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, evaluando el caos. Manuel le siguió, sintiendo una profunda vergüenza mientras sus mejillas se sonrojaban. Pasándose los dedos por el pelo revuelto, admitió: «Ya he tenido bastante». Se limpió las huellas de su reciente crisis emocional con la camiseta, en un intento de ocultar sus efectos. En un tono tranquilo, admitió: «No hay alegría en la celebración, es más bien un duelo». Su voz apenas superaba un susurro y continuó: «Mi mujer me dejó y recurrí al alcohol para buscar consuelo». Manuel tendió un vaso de whisky al señor Tomás y le ofreció: «¿Quiere acompañarme?». Acepta el vaso y bebe un sorbo. Acomodándose en una silla, hizo un gesto a Manuel para que se uniera a él, ofreciéndose en silencio a compartir sus cargas. Manuel se dejó caer en el sofá y sus palabras fluyeron con facilidad, desentrañando la enmarañada historia de su relación con Isabel a la suave luz del salón. Su voz temblaba de desconcierto y angustia mientras relataba los complicados detalles, la dolorosa ruptura, la desgarradora nota y los destrozados restos de su otrora vida en común, ahora desparramados en desorden. ¿Tenía unos ingresos decentes? Por supuesto, quizá no tanto como su nuevo novio, pero tampoco estaba mal. ¿La llevé conmigo en mi viaje a Cancún? Por supuesto. ¿Y los regalos? Incontables. Enumeró, cada uno de ellos un testimonio de su amor y devoción. «No sé, tío», continuó Manuel, mirando a lo lejos, como si buscara respuestas en las sombras de la habitación. «Tal vez me haya perdido algo. Le di todo lo que necesitaba. Quizá tenga algo que ver con mi condición de huérfano», reflexionó con una vulnerabilidad que rara vez mostraba en sus palabras. «Sí, crecí en un orfanato, sin padres, pero no se me puede responsabilizar de eso». El señor Tomás escuchaba atentamente. Su rostro expresaba comprensión. Tomó un sorbo de whisky, sintiendo cómo el ardiente líquido se deslizaba por su garganta, y se limpió la boca con el dorso de la mano. «No, querido Manuel, esa no es la razón», replicó el señor Tomás en voz baja, moviendo la cabeza con simpatía. «Manuel, déjame que te explique la naturaleza imprevisible de los hombres. Pueden jurar amor eterno en un momento y al siguiente cambiar a otra persona. Este comportamiento no se limita a un solo sexo. Los hombres no son menos culpables. Conocí a un hombre que sufrió el abandono de su mujer. En represalia, dejó a la siguiente mujer que conoció. Pero al final, ¿quién resultó realmente herido por sus actos? Se quedó solo, ahogándose en un mar de soledad. Oh, los entresijos de la naturaleza humana», reflexionó Manuel, absorbiendo cada palabra del señor Tomás. Una mezcla de melancolía y verdad innegable. Sus miradas se cruzaron como una invitación tácita a Manuel
para que desahogara sus temores más íntimos. «Estoy perdido», confesó Manuel, rompiendo el silencio con su voz. «Isabel era mi amor, y sin embargo me hizo daño. ¿Por qué debo seguir viviendo? ¿Por qué debo vivir?» El señor Tomás meditó su respuesta, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Bueno, Manuel, a veces se puede vivir sin un propósito. Si se ha ido, quizá no era la persona adecuada para ti. ¿Por qué llorar a alguien que decidió irse? Piensa en ello como si te liberaras de una carga. Si te estuvieras ahogando y ella no intentara salvarte, ¿seguirías aferrado a ella? La vida, querido Manuel, es un tesoro que no tiene precio. Hay que abrazarla y saborearla». A Manuel le dolió el corazón al comprender el peso de las palabras del señor Tomás, y respiró hondo. Un atisbo de comprensión se abrió paso a través de la bruma de la desesperación y le impulsó a disculparse. «Siento haberle causado tantas molestias». Tomó una decisión con determinación. «No vendré esta noche. Me voy de la ciudad para que no tengas que preocuparte por mí en Nochebuena». Recogiendo rápidamente la ropa que había desperdigado, Manuel se vistió. Buscando consuelo, se dirigió al cuarto de baño, maravillado por el efecto terapéutico de hablar con el señor Tomás. Con un leve gemido, el señor Tomás se levantó de la silla, y sus decrépitos huesos crujieron protestando, mientras se tambaleaba hacia la salida. «Feliz Navidad», deseó, con una voz cálida que contrastaba con el frío del piso. La voz de Manuel llegó desde el baño, una confesión agridulce. «Feliz Navidad», respondió, con incertidumbre en sus palabras. Cuando la puerta se cerró suavemente tras el señor Tomás, Manuel susurró para sí: «No estoy seguro de que esta Navidad sea feliz, pero solo el tiempo lo dirá». Solo en su piso, iluminado por la suave luz de la mañana de Navidad, Manuel se preparaba para un nuevo capítulo en su vida de incertidumbre. En medio de la desesperación, de repente surgió un rayo de esperanza ofrecido por un sabio vecino. Mientras las familias se reunían en acogedores hogares para celebrar la Nochebuena, Manuel se encontró solo, conduciendo su camión por una carretera nevada. El mundo al otro lado de la ventanilla era un borrón blanco, y la carretera apenas se distinguía entre la incesante nevada. Con desesperada determinación, siguió conduciendo, deseoso de dejar atrás los restos destrozados de una vida que se había derrumbado sin previo aviso. Aunque la carretera helada exigía precaución, los pensamientos de Manuel estaban en otra parte, consumidos por un torbellino de recuerdos y remordimientos. La carretera desierta reflejaba su propia y abrumadora sensación de soledad. El silencio envolvía la noche, con solo el ocasional destello de los fuegos artificiales, reflejándose en el espejo retrovisor, y Manuel anhelaba algún atisbo de felicidad. Desesperado por hacer el momento un poco más alegre, encendió la música del coche, llenando los altavoces con las melodías de las canciones navideñas. Cada nota le recordaba los tiempos en que la Navidad se asociaba a la alegría y la emoción. Llevándose un cartón de zumo de uva a los labios, Manuel brindó por sí mismo. «Feliz Navidad», susurró, con voz apenas audible por encima de la música. Cuando los fuegos artificiales estallaron a la izquierda, iluminando la oscuridad con colores brillantes, una sonrisa apareció en los labios de Manuel. Era un marcado contraste con las sombrías navidades de su problemática infancia. Y sin embargo, estos recuerdos tenían un cierto encanto nostálgico, recordándole días más sencillos, llenos de esperanza. La Navidad había sido una época muy querida del año, pero ahora le parecía un día más. Conduciendo a través de la extensión nevada, deseó en voz baja unas felices fiestas a los juerguistas invisibles, más allá del bosque. Pisó el acelerador y desapareció en el paisaje invernal. 2 semanas más tarde, de vuelta en la ciudad, las fiestas eran un recuerdo lejano. La fresca mañana de enero anunciaba la vuelta a la rutina de la vida cotidiana. Al mirar el salpicadero, se dio cuenta de que el nivel de combustible era inquietantemente bajo. Afortunadamente, una señal de la gasolinera más cercana apareció delante, y con una sensación de alivio salió de la autopista. El viaje de Manuel se vio interrumpido por un repentino estallido de actividad cuando se acercaba a la gasolinera. El aire frío le picó al salir del coche y dirigirse al surtidor. Buscando un respiro del frío, se dirigió a la entrada del edificio. En cuanto alargó la mano para abrir la puerta,
Esta se abrió violentamente, dejando ver a un hombre vestido solo con una camisa. Sorprendido por la inesperada visión, Manuel no pudo evitar detenerse. Su curiosidad se encendió con renovado vigor. La expresión cautelosa y apresurada del cajero aumentó su inquietud. Este encuentro inesperado había perturbado la tranquilidad de su viaje, y estaba intrigado y preocupado a la vez mientras observaba cada movimiento de la cajera. La irritación de Manuel se desvaneció al instante cuando el grito desesperado de la cajera atravesó el aire, haciéndole abandonar su irritación inicial y seguir al hombre hasta el interior de la tienda. Al entrar, una escena espeluznante se desplegó ante sus ojos. Una mujer joven yacía en el suelo, con los rasgos de la cara contorsionados por la agonía, mientras se agarraba con fuerza el estómago. Manuel abrió los ojos de horror. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tiene dolores de parto?, exclamó, dando involuntariamente un paso atrás. ¿Por qué no has avisado a los servicios de emergencia?, preguntó con preocupación y desconcierto en la voz. Ya me he puesto en contacto con ellos. Están de camino, pero ha habido una colisión en la autopista, así que puede que se retrase su llegada, respondió el cajero, con la voz temblorosa por el pánico. ¿Podría llevarla al hospital? Quizás su camión pueda con ella. Manuela sintió sin vacilar, dejando de lado por un momento sus propias preocupaciones ante esta situación de urgencia. La llevaré, pero necesitaré al menos 30 galones de gasoil, afirmó con urgencia evidente en su voz. Percibiendo la urgencia, Manuel instó a la cajera a darse prisa. En medio del caos, levantó con calma a la mujer en brazos y la colocó suavemente en el asiento del copiloto de su camioneta. A pesar de las circunstancias, se aseguró de que estuviera lo más cómoda posible. Una vez preparado el camión, Manuel se sentó rápidamente al volante, totalmente concentrado en el trabajo que tenía por delante. De repente la mujer, agonizante, se volvió hacia él y exclamó: «¡Estás viva!». La confusión se apoderó de Manuel al darse cuenta de que sus palabras eran probablemente el resultado de un delirio inducido por el dolor. Con decisión, arrancó el coche y el motor rugió, maniobrando hábilmente en la carretera. Agarró con fuerza el volante y fijó la mirada en la carretera nevada. Cada segundo era decisivo, alimentando una claridad y un propósito que no había tenido en semanas. El camión de Manuel atravesó las calles de la ciudad y finalmente llegó a la entrada del hospital. A pesar de la urgencia, su prioridad seguía siendo la seguridad de la mujer en manos de los médicos. Mientras se despedía del personal, Manuel no podía olvidar el rostro angustiado de la mujer y su creencia errónea de que le conocía. Conduciendo por las tranquilas calles de la ciudad, no podía escapar de su mirada. Le inquietaba lo mucho que le reconocía, a pesar de su dolor. Este encuentro le hizo pensar en la enmarañada red de conexiones entre las personas, en las innumerables vidas que se entrecruzan de formas insondables. Incapaz de encontrar consuelo en el sueño, Manuel decidió levantarse a medianoche y buscar compañía en casa del señor Tomás. El anciano, acostumbrado a las tardes tras la muerte de su esposa, recibió a Manuel con una taza de café humeante. La tenue luz de la habitación, llena de recuerdos entrañables, y el silencioso tic-tac de un reloj antiguo proporcionaron un relajante telón de fondo a su conversación. Manuel contó una historia inesperada sobre su participación en la ayuda a una desconocida embarazada. Las sabias palabras del señor Tomás resonaron en su mente, instándole a visitar a la mujer mientras las piezas de ajedrez se deslizaban por el tablero en una danza contemplativa. Mientras Manuel yacía en la cama, los acontecimientos del día resurgieron en su memoria, sumándose a un rompecabezas cuyas piezas parecían faltar. A la mañana siguiente, impulsado por la curiosidad y la sensación de estar incompleto, Manuel se vio de nuevo obligado a actuar. Una vez más se encontró entre las paredes estériles del hospital. Al cruzar el umbral, llamó la atención de una enfermera. Una amplia sonrisa de expectación se dibujó en su rostro. Con una nota de desconcierto y leve admonición, preguntó: «¿Es usted el padre?». La perplejidad de Manuel coincidía con la de la enfermera, pero por motivos totalmente distintos. Intentando comprender la situación, dijo en tono cansado y perplejo: «Creo que ha habido un malentendido», comenzó, pero fue interrumpido por la incesante risa de la enfermera. Hojeando una pila de papeles, mencionó que su mujer hablaba de que su marido la había traído aquí.
Usted debe de ser su marido, ¿no? Preguntó juguetona, encontrándose con la mirada cansada de Manuel. Estaba demasiado cansado para aclarar el malentendido. ¿Puedo hablar con ella? Solo necesito preguntarle algo, preguntó Manuel, con el cansancio y la irritación perceptibles en su voz. La sonrisa de la enfermera se desvaneció mientras negaba suavemente con la cabeza. Lo siento, pero Sofía está descansando, respondió. Manteniendo la compostura profesional, la enfermera le dio la noticia a Manuel. Su mujer había sufrido una importante pérdida de sangre durante el parto y estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos. En 3 días podría visitarla. Pero entonces la enfermera añadió un detalle inesperado. Tienen un bebé, un dulce niño que evoluciona favorablemente. La mención de un niño sacó a Manuel de sus pensamientos. Sus expectativas se rompieron de repente. Murmuró para sí. Así que se llama Sofía, y una pequeña pieza del rompecabezas encajó. Sin embargo, el panorama general seguía siendo vago y desconcertante. Cuando se marchó, la risa de la enfermera y su comentario despreocupado sobre su rareza permanecieron en el aire durante mucho tiempo. El mundo de Manuel, ya fragmentado por los últimos acontecimientos, se había vuelto aún más inestable. Los ecos de estos acontecimientos resonaban en sus oídos, reforzando el tambaleo de su realidad. 3 días después, Manuel se encontraba de nuevo en el hospital, con la curiosidad, la ansiedad y un inusual sentido del deber latiendo en su corazón. Cuando por fin se enfrentó a Sofía, las palabras se le escaparon por un momento y ella se quedó sin palabras. En un repentino arrebato de sentimiento, Sofía exclamó, «¡Oh, Juan!» y abrazó fuertemente a Manuel. Este le acarició reconfortantemente la espalda y la condujo hasta una silla cercana, sentándola a su lado. Mientras los sollozos de Sofía disminuían gradualmente hasta convertirse en silenciosos mocos, Manuel escuchaba atentamente, dejando a un lado sus propias preocupaciones. Por un momento el nombre se le escapó de la mente. Con deliberada amabilidad, le tendió un vaso de agua, con movimientos llenos de compasión. Sentándose con cautela en el borde de la cama, Manuel habló con voz suave pero decidida. «Le pido disculpas, pero no sé quién cree que soy. Me llamo Manuel», dijo con la esperanza de disipar suavemente sus ilusiones. Metió la mano en el bolsillo y sacó el carné de conducir. «Nos cruzamos hace 4 días. Fui yo quien te trajo aquí», le tendió el carné a Sofía. Cuando Sofía lo miró, su rostro se desdibujó y sus mejillas se llenaron de lágrimas. Tembló y el peso de la realidad se abatió sobre ella. Sus sollozos resonaron en la habitación, cada palabra crujiendo de dolor mientras expresaba su desesperada esperanza de que Juan siguiera vivo. Buscando consuelo en la amabilidad del desconocido, Sofía se acurrucó contra Manuel y sus lágrimas mojaron su hombro. «Te pareces tanto a él», consiguió susurrar, con la voz llena de sueños rotos. La posibilidad de un milagro navideño brilló en su corazón, pero la cruel realidad la apagó, cuando las lágrimas de Sofía se convirtieron en un silencioso resoplido. Manuel le ofreció lenta y cuidadosamente un vaso de agua. Con simpatía iluminando su leve curiosidad, preguntó suavemente, «Si quieres, ¿te importaría contarme qué le pasó a Juan?» Sofía asintió y se llevó el vaso a los labios con mano temblorosa, haciendo acopio de fuerzas para comenzar su desgarrador relato. «Juan, mi amado esposo, era muy parecido a usted», comenzó con la voz temblorosa por la emoción. «Por desgracia, dejó este mundo hace 3 meses. Tenía un espíritu emprendedor y se entregó en cuerpo y alma a su negocio de reparación de coches. Nuestras vidas dieron un giro inesperado cuando reapareció Bruno, el antiguo compañero de Juan en el ejército. Bruno tenía un pasado turbulento, pues había cumplido condena en la cárcel por un trágico altercado. Una vez en libertad, tuvo muchos problemas para encontrar un trabajo estable. Sofía se aferró con más fuerza a la manta del hospital. Sus dedos se crisparon nerviosamente mientras revivía recuerdos dolorosos. Juan, movido por el deseo de ayudar, ofreció a Bruno un trabajo como mecánico. Sin embargo, Bruno quería más y aspiraba a convertirse en gerente. Juan, consciente de que no podía confiar a Bruno semejante responsabilidad, tuvo que declinar la oferta. A Sofía le temblaba la voz y contenía las lágrimas al relatar las tensiones de su relación.
Bruno le guardaba rencor a Juan por haberle negado el ascenso. Día tras día la tensión entre ellos crecía, mientras Bruno ocultaba hábilmente sus verdaderas emociones tras una fachada amistosa. Pero la fachada empezó a resquebrajarse cuando Bruno invitó inesperadamente a Juan a pescar durante el fin de semana. Sofía tenía un mal presentimiento, admitió con pesar en la voz. Pero Juan, optimista como siempre, confió en Bruno y descartó la posibilidad de que le hicieran daño. Por desgracia, el viaje dio un giro trágico. A Sofía le temblaban las manos cuando le comunicó la desgarradora noticia de que Juan se había caído por la borda y se había enredado en los aparejos de pesca, y nadie podía salvarlo. Había una nota de duda en su voz. Todos creyeron la historia de Bruno, pues ¿quién podía haber estado presente en el río una mañana de principios de octubre y ser testigo de la verdad? La mirada de Miguel se encontró con la de Sofía, y sus ojos se llenaron de ansiosa certeza. Sin embargo, Juan, siempre precavido y equipado con un chaleco salvavidas, era un nadador experimentado. Nada de esto cuadraba. Las lágrimas volvieron a brillar en los ojos de Sofía y cayeron en cascada por sus mejillas mientras Miguel le rellenaba cariñosamente el vaso con agua. Lo siento, murmuró Manuel, inclinando la cabeza en un gesto de dolor compartido. Siento tu pérdida y todo lo que ha pasado desde entonces. Su siguiente pregunta quedó en el aire, indecisa. ¿Cómo has acabado en la gasolinera sin abrigo? Sofía inspiró profundamente, tratando de calmarse y secándose las lágrimas. Cuando por fin habló, su voz temblaba de vulnerabilidad. Tras la muerte de Juan, Bruno se convirtió en una presencia constante en mi vida. Insistió en perseguirme, ofreciéndome casarse conmigo y ayudarme a criar a mi hijo. La incredulidad y la desesperación en sus ojos eran evidentes cuando se encogió de hombros. A pesar de mis repetidas negativas y súplicas para que me dejara en paz, él seguía implacable, volviendo constantemente. Con el tiempo, llegué al límite y dejé de dejarle entrar en mi vida. Sin embargo, un fatídico día, cuando volvía de hacer la compra, Bruno me interceptó. Me metió a la fuerza en su coche y me llevó a un lugar apartado en el bosque. Por desgracia, el coche se averió allí. Desesperada por escapar, intenté huir. Bruno consiguió agarrarme por la chaqueta, pero yo logré liberarme, dejando la chaqueta atrás. A partir de ese momento, mis recuerdos se volvieron borrosos. Creo que corrí hasta que apareció el cansancio. Y lo siguiente que recuerdo es despertarme en tu camión. Manuel asintió, con una expresión entre preocupada y curiosa, con una expresión de comprensión en el rostro, como si las piezas dispares del incomprensible rompecabezas encajaran por fin. Se levantó de su asiento y se despidió solemnemente de Sofía. Se dirigió hacia las escaleras por el pasillo, poco iluminado del hospital, y estaba a punto de cruzar el umbral cuando la voz de Sofía, llena de suave expectación, lo detuvo en el umbral. Manuel, en cuanto me den el alta, ¿podrías llevarme a casa? No tengo a nadie más en quien confiar, suplicó Sofía, sus palabras apenas audibles. Sin dudarlo un segundo, Manuel respondió. Sin vacilar le aseguró, puedes contar conmigo, siempre estaré a tu lado. Con una calma que no se correspondía con el caos interior, escribió rápidamente sus datos de contacto en un papel arrancado. Cuando estés lista, llámame. Estaré a tu lado en un santiamén. Las manos de Sofía temblaban como hojas en el viento otoñal, mientras sostenía el papel con cuidado y lo guardaba en el bolsillo de su bata de hospital. Su voz se llenó de gratitud al susurrar, «Gracias». Su mirada llena de lágrimas estaba fija en Manuel, y su vínculo era inquebrantable. «Te espero», dijo Manuel, y sus pasos se alejaron por el pasillo. Mientras caminaba temblaba, pero no de frío, sino de la gravedad del momento que acababan de compartir. Al día siguiente, impulsado por un misterio sin resolver de su pasado, Manuel se encontró frente al orfanato donde había pasado su infancia. El edificio, que se había convertido en un santuario de recuerdos, seguía en pie como antes. Las paredes, pintadas de un verde vibrante, estaban adornadas con imágenes de superhéroes a tamaño natural, como si protegieran los sueños de los niños que había dentro. Los sonidos familiares de la energía juvenil resonaban en los pasillos. Los rostros de los niños, sin embargo, seguían siendo un misterio.
Manuel no pudo evitar notar las sorprendentes similitudes entre los niños que tenía delante y su propia infancia melancólica. Había una frágil esperanza salpicada en sus ojos, apenas perceptible, pero siempre presente. Después de pasear por el colegio e intercambiar nostálgicos saludos con las caras conocidas del personal, Miguel se encontró finalmente en el despacho del director Hadley Sawyer. La habitación parecía congelada en el tiempo, con las paredes adornadas con fotografías de los innumerables niños que una vez habían cruzado esas mismas puertas. Sin perder tiempo, Manuel comenzó de inmediato a explicar el motivo de su llegada. El nerviosismo y la prisa se podían escuchar en su voz mientras hablaba de Juan. Mientras hablaba, el rostro de la señora Sawyer se transformó sutilmente, apareciendo en él destellos de oscuridad. Se acercó a la ventana y contempló el mundo que la rodeaba, como si buscara una solución en el paisaje. Cuando hablaba, había tristeza en su voz, como si le pesara el peso del pasado. Cuando llegaste aquí, no estabas sola, dijo con pesar. Aquel frío día de invierno teníamos 2 bebés a nuestro cuidado. Se detuvo un momento y apartó la vista de Manuel, con los ojos fijos en algún recuerdo lejano. Fueron años difíciles, continuó, con la voz llena de las penurias que había sufrido. Estábamos abarrotados de niños abandonados y apenas teníamos sitio para todos. Respirando hondo, relata la desgarradora decisión que tomaron. Al final tuvimos que elegir. Decidimos mantenerte aquí y dar a tu hermano a una pareja sin hijos que realmente quería un niño. Mientras hablaba, su reflejo en la ventana parecía parpadear, reflejando las emociones que aún la atormentaban. Aún recuerdo perfectamente el día en que se llevaron a tu hermano. Susurró con la voz llena del dolor de aquel momento. Llorabas desconsoladamente y todos hacían lo posible por consolarte. El vínculo entre los gemelos es realmente profundo. Es un lazo que cala hondo. Sin embargo, 3 años después llegó la tragedia cuando nos enteramos de que la pareja se había divorciado. Tu hermano fue abandonado y enviado a otro orfanato. En aquella época, nuestro orfanato ya estaba saturado de niños y no había ni una sola cama libre. Este cruel giro del destino os separó el uno del otro. Me disculpo profundamente por no habéroslo dicho antes. El peso de esta revelación golpeó a Manuel como un poderoso maremoto, dejándole sin aliento por un momento. Se rodeó la cabeza con los brazos, intentando comprender la magnitud de la verdad. ¿Podría seguir vivo Juan? Ojalá su mujer pudiera librarse de este inmenso dolor. ¿Cómo se había vuelto todo tan confuso y retorcido? Su voz temblaba con un torbellino de emociones. La figura de la señora Sawyer, perfilada por el resplandor de la ventana, solo pudo responder con un resignado encogimiento de hombros, agobiada por el peso de las decisiones tomadas a lo largo de los años y los imprevistos resultados a los que habían conducido. Te pido sinceras disculpas, Manuel. Hay aspectos de la vida que escapan a nuestra comprensión y a nuestra influencia, murmuró, con un leve matiz de pesar en la voz. Abrumado por la sofocante atmósfera de revelación y arrepentimiento, Manuel se levantó bruscamente, haciendo que su silla raspara sonoramente contra el suelo. Con una sensación de liberación, salió enérgicamente del estudio, alejándose a cada paso del peso intangible que le agobiaba. El orfanato, antaño un refugio de esperanza, le parecía ahora una cámara de sueños olvidados. Salió al aire libre e inhaló profundamente, como si emergiera de las profundidades de un pasado nebuloso. El camino a casa se convirtió en una nebulosa borrosa, su mente enredada en un laberinto de pensamientos, interrumpidos de vez en cuando por las habituales miradas a la pantalla del teléfono. Sin embargo, la tan esperada llamada de Sofía nunca llegó, lo que intensificó las ya turbulentas emociones. Solo al amanecer del día siguiente sonó la llamada tan esperada. La voz de Sofía, una mezcla de alivio y asombro, rompió el silencio de la mañana, informando a Manuel de que le habían dado el alta en el hospital. Abrumado por una sensación de urgencia, Miguel cogió un taxi y corrió directamente al centro médico. Cuando llegó, encontró a Sofía fuera, con su hijo en brazos, una viva imagen de tierna maternidad con el hospital como telón de fondo. Manuel se acercó. Se le dibujó una sonrisa en la cara al ver el rostro angelical del niño que Sofía tenía en brazos. Extendió la mano y tocó suavemente con el dedo el chorro del bebé,
del que se escapó un dulce gorgoteo. «Vamos a casa», susurró suavemente, y su voz fue un refugio reconfortante en medio del caos de sus vidas. Con solemne promesa en sus actos, abrió la puerta del coche para Sofía, prometiendo protegerles y apoyarles mientras se enfrentaban a un futuro incierto. El piso de Sofía, antaño situado en el bullicioso centro de la ciudad, estaba ahora a la sombra del negocio de servicio de coches que su marido Juan había construido con esmero. El piso era un doloroso recuerdo de la traición, ya que Bruno se había apoderado fraudulentamente de él, falsificando documentos. Al pasar por delante, Sofía miró con tristeza el edificio familiar y su corazón se hundió con silenciosa desesperación. Al notar su ansiedad, Manuel extendió la mano y la posó suavemente sobre la palma de la suya, ofreciéndole consuelo con su tacto. Cuando llegaron al complejo de apartamentos, Manuel pagó el taxi y entraron juntos en el edificio. Sofía se aferró más a su hijo mientras se acercaban y apenas susurraba. «Es él», dijo, señalando con la cabeza una figura a lo lejos. Cubriéndose los ojos del sol brillante, Miguel pudo distinguir la silueta alta y enjuta de Bruno. Había algo inquietante en su larga capa negra y sus gafas oscuras, que le daban un aspecto casi fantasmal. Bruno vio a Sofía y agitó la mano, con un gesto nervioso y despreocupado. Manuel apartó rápidamente la mirada en respuesta, ocultando su rostro para evitar ser reconocido. Sintiendo la urgencia, Sofía abrazó a su hijo con fuerza y cogió la mano de Miguel, instándoles a que se apresuraran hacia el edificio. Sus pasos se aceleraron hasta casi correr. Una vez dentro de su piso, Sofía cerró la puerta con mano temblorosa y Manuel se encontró en un pasillo sorprendentemente parecido al suyo. Se tumbó en el sofá del salón y sus ojos recorrieron la modesta estancia hasta toparse con una fotografía que descansaba sobre una cómoda decorada con un lazo negro. Cuando su mirada se posó en la imagen, exhaló bruscamente. Era una fotografía de su hermano gemelo Juan. El parecido era asombroso. En ese momento Miguel pensó que se estaba mirando en un espejo y viendo su propio reflejo. La realidad de la situación le golpeó como un maremoto. No era de extrañar que Sofía le hubiera confundido con Juan. Eran idénticos en todo. Si Manuel no hubiera sabido la verdad de antemano, podría haberse cuestionado su propia cordura al ver una réplica exacta de sí mismo. Un repentino golpe en la puerta rompió el tenso silencio del piso. Moviéndose con cautela, Sofía miró por la mirilla. Su cuerpo retrocedió instintivamente y un suspiro silencioso escapó de sus labios. Sintiendo una necesidad urgente, Manuel se acercó. Un escalofrío de miedo sonó en su voz. El implacable perseguidor los tenía acorralados. Miguel le ordenó rápidamente que llevara a su hijo a la seguridad de su habitación. Con un discreto movimiento, activó la grabadora de voz de su teléfono, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. Haciendo acopio de fuerzas, abrió la puerta fingiendo calma y una sonrisa forzada. «¿Qué te trae por aquí, Bruno?», preguntó en tono ecuánime. El color desapareció de la cara de Bruno. Su cuerpo se sacudió hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. Se tambaleó, casi pierde el equilibrio y tropieza hacia atrás sobre el borde de la barandilla. «Tú deberías estar muerto», balbuceó, con los ojos desorbitados por el pánico. Manuel intervino, su voz llena de calma deliberada. «¿Cómo sobreviviste a que te ahogaran?», admitió Bruno, con la voz entrecortada y la postura desinflada como un globo sin aire. «Te tiré del barco», se atragantó, con la incredulidad y el pánico resonando en sus palabras. En un instante, espoleado por una oleada de justa ira, Manuel agarró a Bruno por el cuello y tiró de él hacia sí. Con un rápido movimiento de la otra mano, asestó un fuerte golpe en la cara de Bruno. La voz de Manuel sonó en su oído, impregnada de amenaza. «He vuelto a por ti», siseó en un escalofriante susurro. «¿De verdad creías que no revelaría tus retorcidos planes?». Manuel inmovilizó a Bruno contra la barandilla, disfrutando del miedo y la comprensión que aparecían en los ojos de Bruno y del temblor incontrolable de su cuerpo. Bruno se desplomó en el suelo, presentando un espectáculo lamentable, empapado en lágrimas y destrozado. «Ya está», dijo Manuel con frialdad, manteniendo la mirada fija en él. «¿No era más fácil confesar desde el principio?».
¿Te sientes aliviado ahora? Tu vida está a punto de empeorar, Bruno. No eres ajeno a la cárcel, ¿verdad? Dejando a Bruno allí tendido, Manuel salió para ponerse en contacto con las autoridades. Cuando llegaron, les entregó la prueba, su teléfono, en el que se había grabado la confesión involuntaria de Bruno. Poco a poco, Bruno recuperó el sentido y relató su retorcida creencia de que había acabado con la vida de Juan. Pero ya es hora de que sepas la verdad. Manuel observó con una sonrisa socarrona cómo la policía escoltaba a Bruno fuera del edificio. Las palabras de Bruno le habían afectado como un ataque físico. La ira se apoderó de él y trató desesperadamente de recuperar el control de la situación. «Yo no soy Juan, soy su hermano gemelo», exclamó con la voz llena de desesperación. «Yo no cometí ningún asesinato. Solo fue una broma. Soy mentalmente inestable y digo tonterías». A pesar de sus protestas, uno de los agentes sujetó firmemente a Bruno, hablando en tono imperioso. «Tendrá ocasión de explicarlo todo en comisaría, señor. Sigamos». En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Sofía salió del piso. Su rostro reflejaba preocupación y curiosidad. Don Manuel compartió con ella todos los detalles de aquel calvario. Cada palabra le quitaba un peso de encima. Asombrada por los acontecimientos, Sofía no pudo contener las lágrimas. La investigación posterior sobre las acciones de Bruno fue compleja y larga. La falta de testigos oculares que confirmaran que Juan había sido empujado por la borda se convirtió en un grave problema para la acusación. Debido a la falta de pruebas directas, el juicio se enfrentó a muchos contratiempos e incertidumbres, provocando retrasos y suscitando dudas sobre la imparcialidad del juicio. Sin embargo, justo cuando parecía que Bruno iba a ser puesto en libertad por falta de pruebas contundentes, se produjo un gran avance. Manuel, estupefacto por su inquebrantable búsqueda de justicia, consiguió encontrar a dos testigos cruciales, unos ancianos pescadores que habían estado presentes en el río aquella fatídica mañana. Sus vívidos recuerdos de haber visto a Bruno deshacerse del cadáver dieron al caso el impulso que tanto necesitaba. Gracias a su testimonio, el tribunal pudo imponer una dura condena. Bruno fue condenado a 25 años de prisión en una cárcel federal. Cuando el juez anunció la sentencia, Sofía se aferró con más fuerza al brazo de Manuel, una demostración tangible de su ansiedad y su esperanza. El alivio la invadió cuando oyó las últimas palabras. Por fin Bruno estaría entre rejas durante un periodo de tiempo significativo. La nube negra que se cernía sobre su vida por fin se disipó. En cuanto la sala se vació, Sofía se volvió hacia Manuel, con una mezcla de gratitud y determinación en los ojos. «Bruno estará entre rejas. Es difícil creer que por fin haya terminado», murmuró con la voz llena de un profundo alivio. Sin embargo, ahora surge la cuestión del servicio de coches. La mera idea de que pueda venirse abajo me resulta insoportable, pero no sé cómo afrontarlo. ¿Podrías ayudarme con esto? Manuel sonrió alentador, prometiendo en silencio su apoyo. «Claro que me ocuparé de ello», dijo con la voz llena de una nueva determinación. «Realmente he estado pensando en un cambio de carrera y ahora parece el momento perfecto, la oportunidad adecuada». En un arrebato de emoción, Sofía se inclinó hacia él y lo besó con todo el corazón. Manuel le correspondió con el mismo fervor, y su beso compartido consolidó su compromiso tácito de mirar hacia un futuro juntos. Envueltos en el abrazo del otro, eran ajenos al mundo que les rodeaba. La fría lluvia, el viento racheado, todo se volvió insignificante. Durante esos 10 minutos en medio de la tormenta, encontraron consuelo el uno en el otro, y sus besos transmitieron un lenguaje de retos compartidos, resistencia y optimismo. El tiempo pasó deprisa y antes de que se dieran cuenta, habían transcurrido 6 meses, y la temporada festiva estaba de nuevo sobre ellos. Manuel y Sofía trabajaron juntos para transformar su casa en un paraíso invernal, y el ajetreo y el bullicio de los preparativos navideños estaban en el aire. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad desprendían un resplandor mágico, y los regalos decorados con papel brillante esperaban ansiosos a sus destinatarios. Pero este año anhelaban algo más. Querían crear recuerdos para toda la vida. Así que tomaron una decisión que cambiaría sus vacaciones para siempre.
Manuel y Sofía llevaban 3 meses felizmente casados, pero vivían en pisos separados. Era hora de empezar sus propias tradiciones y construir un hogar juntos. Sabían exactamente dónde encontrar la calidez y el amor que buscaban, en casa de su querido vecino, el señor Tomás. Cuando llegaron a casa del señor Tomás la noche de Navidad, se vieron envueltos en un acogedor abrazo de alegría navideña. El aroma de galletas recién horneadas y el sonido de alegres risas flotaban en el aire. Los ojos del señor Thomas brillaban de alegría infantil al ver al hijo pequeño de Sofía, Charlie, enredarse juguetonamente en hilos de espumillón. En ese momento, rodeados de seres queridos y de la magia de la temporada, Manuel y Sofía se dieron cuenta de que habían encontrado su Navidad especial. La noche se llenó de amor, risas y la alegría de crear nuevas tradiciones, y mientras intercambiaban sinceros deseos bajo las luces parpadeantes, no pudieron evitar sentirse agradecidos por el regalo de la familia y el verdadero significado de la Navidad. La visión que tenía ante sí despertó profundas emociones en el anciano caballero, haciendo que su corazón se acelerara. Intuyendo sus sentimientos, Manuel desvió hábilmente su atención, ofreciéndole descorchar una botella de vino para distraerle. Cuando se unieron a la alegre compañía reunida en torno a la ornamentada mesa, el señor Tomás levantó su copa con una nota de triunfo en la voz. Brindo por todas las bendiciones que nos han caído y por las que nos esperan, proclamó con sincera calidez. En ese mismo momento, mientras se preparaba la gran celebración, Manuel reflexionaba sobre los tumultuosos acontecimientos que se habían desarrollado a lo largo del año anterior. Con una sonrisa que se dibujaba en su rostro, Manuel se puso en pie y dirigió su atención al señor Tomás. «Debo expresarle mi sincera gratitud, señor Tomás», admitió, sin apartar los ojos del champán que tenía en la mano. «De no haber sido por su oportuna intervención hace un año, nada de lo que tengo ahora habría sido posible. Podría haber caído en la desesperación, haberme perdido y haber desaprovechado la oportunidad de conocer y ayudar a Sofía. Tu sabiduría y tu guía han tenido un efecto indeleble en mí». Las palabras salieron volando de sus labios, llenas de un profundo sentimiento de agradecimiento. «Este brindis está dedicado a usted, señor Thomas», proclamó, con una profunda gratitud en su voz. «Por la felicidad», susurró el señor Tomás, alzando aún más alto su copa. Sofía exclamó en un momento de alegría, alzando su copa junto con la de Manuel, en perfecta armonía. El señor Tomás había ido más allá del papel de mero vecino de la pareja. Se había convertido en un hilo importante entretejido en el tejido de su familia. Sus visitas a la casa eran frecuentes y llenaban el ambiente de la calidez que solo un hombre con un corazón verdaderamente bondadoso puede dar. Con un brillo travieso en los ojos venía a menudo, deseoso de pasar tiempo con el pequeño Charlie, que había desarrollado un profundo afecto por el anciano de buen corazón. Para Manuel y Sofía, la presencia del señor Thomas era un regalo divino. Sus sabios consejos, que a menudo compartía con ellos mientras tomaban una taza de té caliente o durante tranquilos paseos por el parque, tenían un valor incalculable para ellos. El brillo en los ojos del señor Thomas, cuando estaba en presencia de Charlie, no pasaba desapercibido para la pareja. Era como si el niño tuviera la capacidad mágica de reavivar en el anciano un sentimiento de propósito y felicidad. A su vez, la risa contagiosa y la energía desbordante de Charlie parecían insuflar nueva vida al señor Tomás, infundiéndole un vigor juvenil. Con el paso de los días, las semanas y los meses, el señor Tomás se fue convirtiendo poco a poco en el querido abuelo de Manuel, Sofía y el pequeño Charlie. Abrazó este papel de todo corazón, colmándolos de amor e irradiando entusiasmo desde lo más profundo de su alma. Cada día que pasaba, su vínculo se estrechaba más, compartiendo innumerables momentos preciosos que lo integraban perfectamente en el tejido de su familia. A lo largo de toda su vida, el señor Thomas estuvo al lado de Charlie, observando y celebrando cada hito importante. Sus primeras palabras, sus primeros pasos. Con cada logro le embargaba un sentimiento de alegría y orgullo, como si Charlie fuera de su propia sangre. El señor Thomas tenía un don para los gestos considerados, y a menudo le traía a Charlie regalos pequeños pero significativos.
Ya fuera un juguete de madera tallado a mano o un libro ilustrado de vivos colores, cada regalo simbolizaba su profundo afecto. Lo que más conmovía a los demás era la forma en que hablaba de ellos. Para sus amigos y conocidos, Manuel, Sofía y Charlie no eran solo conocidos, sino su familia. A pesar de su falta de parentesco, los lazos de amor y respeto que compartían eran inquebrantables. A su vez, Manuel, Sofía y Charlie llenaron un vacío en la vida del señor Tomás, dándole un sentido de propósito y pertenencia en sus últimos años. A lo largo de los años, Miguel encontró consuelo en los brazos de su familia, encontrando sentido y alegría en su presencia. Un día decidió sorprenderles con una agradable excursión a su restaurante familiar favorito. Cuando Manuel, acompañado de Sofía, Charlie y el señor Tomás, cruzó el umbral, el alegre tañido de la campana de la entrada anunció su llegada. El acogedor ambiente del restaurante, impregnado del agradable aroma de la comida casera y el ligero murmullo de las conversaciones, les dio una cálida bienvenida. Mientras Manuel buscaba una mesa adecuada, su mirada chocó de repente con Isabel, su exmujer, que ahora trabajaba como camarera en el mismo establecimiento. El rostro de Isabel reflejó sorpresa por un momento al reconocer a Miguel, pero rápidamente volvió a centrar su atención en lo suyo. El señor Tomás, siempre perspicaz, se inclinó hacia Miguel. ¿La conoces?, susurró, con la curiosidad perceptible en su voz. Manuel respondió en un tono tranquilo y desprovisto de toda ofensa. Sí, es Isabel, mi antigua consorte. Justo cuando estaban a punto de tomar asiento, Isabel se acercó a ellos, sintiéndose en su comportamiento un delicado equilibrio entre la cortesía profesional y la preocupación personal. La voz de Isabel empezó a temblar. Manuel, yo... Su mirada se desvió un momento hacia Sofía y luego hacia Charlie, que estaba absorto en una conversación con el señor Thomas sobre la decoración navideña. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Manuel intervino con tono suave pero firme. No necesitas explicaciones, Isabel. Todo eso es pasado. Los dos seguimos adelante. Isabel asintió. Sus ojos brillaron por un momento. Me alegro de que hayas encontrado la felicidad, dijo sin apartar la mirada de la reunión familiar. Percibiendo la intensidad emocional, el señor Thomas intervino con su habitual calidez y comprensión. La vida enseña lecciones valiosas de maneras sorprendentes, a menudo de formas inesperadas, reflexionó el señor Tomás, con sus palabras llenas de calidez. Isabel asintió con la cabeza, respondiendo a su alentadora sonrisa y recuperando la compostura. Una vez recobrada la compostura, se dirigió rápidamente a la cocina para tomar sus pedidos. Cuando Isabel se marchó, el señor Tomás apoyó una mano en el hombro de Manuel para tranquilizarlo, observando la elegancia con que había manejado la situación. El pasado puede marcarnos, pero lo verdaderamente significativo es el presente, amonestó. Manuel asintió, sintiendo una abrumadora gratitud por la vida que ahora compartía con Sofía, Charlie y la inestimable presencia del señor Tomás. Conocer a Isabel le sirvió para recordar el viaje que había recorrido, y la felicidad y el afecto que reinaban en la mesa daban fe del hermoso presente que había abrazado de todo corazón. Queridos espectadores, si les ha gustado esta historia, por favor, apoyen el vídeo dándole a me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.